Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 1 al 18. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para la vida. Esta es palabra de Dios. Buenos días. Ayer o antes de ayer fue el Día de la Tierra. Y en estos días se han celebrado los días de muchas cosas, pero se celebró el Día de la Tierra. Había una imagen en Facebook que mostraba la tierra haciendo un rinconcito, todo sucio y ella toda maltrecha, y la tierra decía: ay, tan lindo, se acordaron. Lo que este salmo describe es un paraíso, es una tierra sin avería, sin que le hayamos hecho daño. Pero es posible el regreso. Es posible que Dios en su fidelidad y en su misericordia nos regresa a ese lugar. Entonces, lo que yo he pensado es que yo leo 2 versículos y ustedes leen 2, como para que quede bien descrito en nuestras mentes y en nuestros corazones esa palabra. Salmo 148. Voy a comenzar yo leyendo 2 versículos y enseguida ustedes 2 y así sucesivamente hasta que terminemos el salmo. Los niños están incluidos. Bueno, Reina Valera, la que tengan, está bien. Dice:
el Salmo 148. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alábenle vosotros sus ejércitos. Alabadle soberano, alabadle nosotras todas sus Alabe el nombre de Jehová, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová de la tierra, los monstruos marinos y todos los animales, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta sus palabras. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Los reyes de la tierra de todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las princesas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Esto es palabra de Dios. Vamos a leer ahora el Evangelio del día de hoy, que corresponde al libro de Juan, del capítulo 13, del 31 al 35. Se conoce como un mandamiento nuevo. Cuando Judas hubo salido, Jesús les dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Esta es palabra de Dios. La segunda lectura del Nuevo Testamento la tenemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versos del 1 al 7. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una voz potente que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir.
el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta es palabra de Dios. Estamos en un almuerzo familiar, y de esos almuerzos deliciosos que tratamos en la familia de sostener para mantener la unidad. Llevábamos todo el año sin reunirnos. Si no es posible, estamos en abril. ¿Cómo es que desde diciembre no nos reunimos? Bueno, logramos hacerlo y habíamos almorzado, estábamos en lo que antiguamente llamaban el Pus Café, comentando sobre diferentes cosas, y de pronto en medio de la charla, unos hablaban esto, lo otro, entramos en la charla de tipo religiosa, espiritual, bíblica, y yo escuchaba, ¿no? Y de pronto no pude contenerme, y entonces pregunté yo: ¿y qué es la voluntad de Dios? ¿O cuál es la voluntad de Dios? Y cuando dije eso, entonces uno de mis cuñados dijo: ¡ay, Jesús! Como quien dice: se dañó esto. Se acabó esta vaina. Bueno, yo quiero preguntar aquí: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Y qué es la voluntad de Dios? ¿Qué entendemos por la voluntad de Dios? A ver, ¿a quién se le ocurre hablar? Hacer lo que nos manda. Esa es la voluntad de Dios, es una forma de la voluntad de Dios. Muy buena. ¿A qué más? A ver, pastor, ¿qué entendemos por en nuestra vida cotidiana? Sin grandes elucubraciones. Alinearnos a un destino, a un propósito determinado. A un propósito, oiga lo que está haciendo, determinado por él. Ok. Pues yo diría que actuar como actúa Jesús. Actuar como actúa Jesús. Ahí se recoge toda nuestra fe, ¿no? Sí. Quien actúa como actúa Jesús en nuestra fe está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cierto? Sí. Es realmente, si nos ponemos a observar, si cogemos todo este texto, todos estos libros que están aquí, y tratamos de hallar la esencia de esos libros, que llamamos los libros sagrados, encontramos que la razón de ser, desde la fe, es hacer la voluntad de Dios. Mucha tinta, mucha reflexión, mucha interpretación ha habido a lo largo de los últimos 3000 años acerca de este tema que termina siendo central en la vida de la fe. Porque finalmente lo que en el fondo busca este libro es que hagamos la voluntad de Dios. Y ha habido una gran cantidad de opciones, desde aquellos que consideran que la voluntad de Dios, que conciben a un Dios predeterminístico. Elías hablaba de la determinación. Algunos hablan del predeterminístico, aquellos que piensan que ya todo está predeterminado y que desde siempre Él ha sabido lo que va a suceder. Entonces, la voluntad ya está dada. Hasta aquellos que piensan
conciben a un Dios como el Dios titirité, que maneja todos los hilos de los seres humanos de una manera ya preestablecida, y que cuando las personas osan actuar de una manera diferente, Él entra y castiga o corrige. Son como los dos grandes extremos a los cuales se dan estas versiones. En la mitad de ellos, tanto para ambas concepciones y todo lo que hay, todas las diferentes versiones que se han hecho a lo largo de estos 3000 años, aparece la opción cristiana, en donde allí este Dios, en ambos casos, actúa en misericordia. Y en esa misericordia Dios introduce el producto del amor y el sacrificio de Jesús como fuente para lograr que el ser humano que se ha movido de esa predeterminación o de esa determinación pueda regresar nuevamente a hacer la voluntad de Dios. Son como los tres grandes extremos de este ejercicio. Y claro que se seguirá hablando de ello. Yo creo que las lecturas de hoy parecieran que nos ayudaran a aproximarnos a una posible definición de cuál puede ser la voluntad de Dios para la humanidad. Vamos a ver si somos capaces de lograrlo. Empecemos como empieza la Sagrada Escritura, en el principio. En el principio. Estaba la creación. Y la creación era pura. Las criaturas se movían a lo largo de toda la tierra de una manera sana, incluyendo al ser humano. Y toda esa creación actuaba conforme a los dictámenes de lo que conocemos como la justicia de Dios. Todos ellos se movían en una armonía. Era una relación pura. Sí, los unos se mataban con los otros, pero se mataban por supervivencia. Se mataban para alimentarse, se mataban para hacer lo que llamamos el ciclo de la vida y la conservación de las especies. No lo hacían por más motivo que el de supervivencia. Esa creación vivía la justicia de Dios, vivía el Edén, vivía el tiempo de Dios. El ser humano hacía entonces la voluntad de Dios. Un día, el ser humano decide comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese día, el ser humano empieza a establecer su propia justicia. Y al establecer su propia justicia, a partir de lo que él consideró que era bueno y era malo, deja de hacer la voluntad de Dios y entra a hacer su propia voluntad. Y producto de eso es arrojado de ese Edén, es arrojado de la presencia de Dios, es arrojado de vivir en Él porque ya no hace su voluntad. Las decisiones del ser humano lo llevan entonces en esa concepción de su propia concepción de lo que está bien y lo que está mal. Lo lleva a hacer un ejercicio de tomar decisiones que conducen hacia lo que se conoce como una vida impura. Una vida lejos de Dios. El ser humano deja de hacer la voluntad de Dios.
Porque el ser humano se sumerge en ese ejercicio y empieza a tomar decisiones mediadas por el orgullo, por la ambición, por la envidia, por la desconfianza, por la avaricia, por la mentira. Y esas son decisiones que están lejos de la justicia de Dios. Entra en lo que llamamos bíblicamente el pecado. Y todo su ser empieza a moverse con ese ejercicio. Y cogemos los últimos 13.000 años y empezamos a ver cómo la historia de la humanidad se convierte en un tomar decisiones permanentes en esta dirección. Pero este Dios ama su creación y ama de una manera especial al ser humano. Y por ello decide diseñar un plan donde sin violentar el principio fundamental de la creación, del libre albedrío, de la libertad de elegir qué frutos tomar, sin violentar eso, Él diseña ese plan para salvar la humanidad, para que la humanidad vuelva a ser pura, recuperar esta parte de la creación que se ha perdido, que ha decidido dejar de ser pura, y lo invita a que lo acoja nuevamente como su Dios y vuelva a vivir su justicia, para con ello recuperar la pureza perdida, la santidad, y de esta manera poder beber del árbol de la vida eterna. Y en nuestra fe, este plan pareciera que se desarrolla en fases, a lo largo de 1800 años, desde Abraham hasta Jesús de Nazaret. Y allí se diseña ese plan, y pareciera por fases, con el ánimo de recuperar esa pureza que se ha perdido, esa santidad que se pierde cuando se deja de hacer la voluntad de Dios, cuando se deja de vivir buscando su justicia y entra uno a vivir su propia justicia, aquella que consideramos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Son 1800 años en los cuales los seres humanos se mueven entre la impureza del mundo material y la búsqueda esperanzada por volver a ganar el favor de Dios. Si cogemos estos libros del canon que hemos llamado Biblia, no es más que eso: reconocer que se ha perdido esta pureza y buscar afanosamente, con esperanza, cómo volver a recuperar esa pureza, cómo volver a vivir en la presencia de Dios, cómo volver a vivir su justicia y dejar de vivir la propia justicia. Pero en vez de caminar hacia ella, el ser humano parece que pierde esa esperanza. Pues por más que hace cosas encaminadas a tratar de mostrar la pureza, las consecuencias de la vida les van demostrando que no lo van a poder lograr por ese lado. Y llega Jesús de Nazaret. Y llega Jesús de Nazaret en un momento en el cual ese pueblo
que sigue a este Dios. Es un pueblo que vive sin esperanza. Es un pueblo que se encuentra dominado por las impurezas que enunciamos hace un momento. Y es un pueblo que, a pesar de tener conciencia de ello, hace una serie de esfuerzos, una serie de cosas buscando pureza material, pensando que con ello va a lograr nuevamente la justicia de Dios, la salvación. Pero se mueve realmente en una desesperanza. Y este Jesús llega con una buena nueva, con un evangelio, con una nueva esperanza, de decir, donde Él está diciendo, está mostrando cuál es el camino para volver a recuperar la presencia de Dios, para volver a recuperar su justicia, para dejar de vivir la justicia propia y empezar a vivir nuevamente la justicia de Dios. Para volver a hacer la voluntad de Dios. Y hace todo su discurso y da toda su enseñanza. Y es crucificado. Pasan alrededor de 50 años de haber sido crucificado. Y aquellos que lo reconocen como el Cristo de Dios, como su ungido, ya tienen una madurez de fe que les permite comprender que más allá de ser su hijo, su palabra es verdad. Es palabra que salva, pues permite apartarse de la justicia de los hombres para volver a la justicia de Dios. Eso es lo más grande de los textos escritos ya en la madurez de la comunidad de fe. Los textos mismos nos muestran cómo en un principio, aún al principio después de la muerte de Jesús, sus discípulos no han logrado comprender a Jesús. No han logrado dimensionar el tamaño de su mensaje. Tiene que pasar mucho tiempo para que ellos logren vislumbrar realmente lo que significaba la salvación a través de este Jesús, que más que el Cristo termina siendo reconocido como el Hijo de Dios. Y ahí logran entender y plasmar en esta revelación que leímos hoy. Sabemos que Apocalipsis significa revelación, ¿cierto? Logramos entender que ya todo está terminado. Logran comprender dónde se da el inicio y dónde está el final. El principio es este Dios, dice el texto. Y el final siempre es el mismo Dios. Yo soy el alfa y la omega. Nos la han traducido como el principio y el fin. La palabra del griego realmente es el final. Yo soy el principio y el final de todas las cosas. Donde entre este principio y este final aparece un cómo. Cómo partir de ese principio y llegar a ese final. Y ese cómo es siendo discípulo de Jesús. Es siguiendo a Jesús. Quien por su obediencia irrestricta
logra vencer la condición humana de su propia justicia, haciendo siempre la justicia de Dios, su voluntad, y con ello abre la puerta para que todo aquel que se arrepienta de venir haciendo su propia justicia pueda, siguiéndolo a Él, volver a hacer la justicia de Dios, haciendo su evangelio. Con ello, gratuitamente puede alcanzar la salvación, haciendo la voluntad de Dios. ¿Parece difícil de digerir? Más difícil hacer. Finalmente, en esta revelación alcanzan la claridad del por qué y del para qué. Del por qué hacer la voluntad de Dios y para qué hacer la voluntad de Dios. Pero fundamentalmente en esta revelación, la gran contribución, porque el por qué y el para qué estaban dados. Llevaban 1800 años con ello. Pero la gran contribución a esta revelación está en el cómo. ¿Cómo lograr partir del por qué y llegar al para qué? Esa es la gran contribución. Allí logran entender lo que ese plan de salvación diseñado por Dios permite recuperar la pureza en la humanidad. Logran comprender que en un principio se habían centrado en la búsqueda de la pureza, pero de la pureza material. Claro, las cosas trascendentes, las cosas de Dios, siempre se han manejado y se seguirán manejando por medio de los ritos. Es la manera de hacerlo. Pero con el paso del tiempo, los ritos terminan ganando más espacio y por eso se preocupan más por la pureza material. De ahí que para Pedro sea tremendamente revelador encontrar que le dicen: vaya a la casa de Cornelio, que es un gentil, y siéntese a comer con él y enséñele a él de Jesucristo. Señor, jamás ha entrado algo impuro en mi boca. Y los gentiles, lo sabemos, eran para los hebreos los más impuros. Y mucho más si era romano. Por eso la gran revelación que recibe Pedro de ir a enseñar el evangelio de Jesús es tremendamente demoledora. Porque él obedece eso, y no solo eso, sino que logra captar cómo ellos reciben el Espíritu Santo. Algo que era imposible en la cosmovisión judía. Imposible. Allí empiezan a comprender que realmente este es un evento trascendental. Y yo diría que es el evento más trascendental para nosotros, para la humanidad. Porque a partir de este evento, es el primer evento en los Hechos de los Apóstoles, donde un gentil es recibido o recibe el Espíritu Santo. Y allí se abre la puerta para la humanidad entera. Creo que este es un texto central en nuestra vida de fe, este episodio. Por eso, Pedro acepta y empieza a desperdigarse por todo el mundo gentil este mensaje de Jesús. No es raro entonces que 50 años después, ya en una comunidad juanina, madura,
escuche la idea de Juan cuando dice, hay un cielo nuevo y una tierra nueva, una nueva creación. Claro, ya logra percibirla. Pues allí ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque ya las primeras cosas, las cosas impuras, han dejado de existir. Ya el ser humano ha logrado vencer su propia justicia. Ya este Juan, gracias. Ya este Juan logró entender la importancia de la pureza de aquel que decide acoger las enseñanzas de Jesús, en donde ya no es solo la pureza material, sino que es la pureza emocional, la pureza que sale del corazón y la pureza espiritual, la que permite que finalmente el ser humano pueda despojarse de su propia justicia, acoger nuevamente la justicia de Dios. Y si el ser humano hace eso, ya no va a haber ni muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque ya no habrá orgullo, ambición, malicia, desconfianza, envidia, avaricia, nada de eso. Pero es judío. Y como es judío, él añora que la escritura completa se cumpla. Por eso sueña con la nueva Jerusalén. Porque para el judío era en Jerusalén donde residía Dios. Y él le da toda la coherencia a la escritura, diciendo, además de tener a este Jesús como el cómo el ser humano logra vencer su propia justicia y volver a la justicia de Dios, toda la escritura tiene relevancia porque sale una nueva Jerusalén donde reside Dios en medio de su pueblo. Ya le da uno sentido a esta revelación y logra percibir por qué sale de esa manera. De esta forma, entonces, logramos hallar el porqué del plan de salvación, el para qué del plan de salvación y el cómo del plan de salvación. Pero lo más hermoso es que logra percibir qué sucede después del plan de salvación. Y cómo el plan de salvación es unitario y es universal. Bueno, esbozamos entonces el porqué del plan, el para qué, y esbozamos el cómo. Pero ese cómo lo dejamos así, siendo discípulo de Jesús. Y así como la palabra voluntad de Dios, la expresión voluntad de Dios es algo que ha sido tan reiterativo, perdónenme la expresión, tan manoseado en la vida de la fe. Así como la palabra fe. Hay otra palabra que ha sido igualmente manoseada y que es la palabra amor. Y el texto del Evangelio de hoy nos permite tener una manera precisa sobre cómo logramos despojarnos de nuestra propia justicia para acoger la justicia de Dios. Y ese cómo es siendo discípulo de Jesús. ¿Y qué significa ser discípulo de Jesús? Bueno,
Jesús muy claramente lo dice en el texto que leímos hoy, donde la literatura especializada lo llama el mandamiento de la despedida, que es comúnmente conocemos como el mandamiento del amor. A él le quedaba poco tiempo. Iba a hacer un viaje en donde nadie más podía acompañarlo en ese momento. Pero él necesitaba que para ellos quedara suficientemente claro cómo debían ser reconocidos, porque es el tema central de su discurso. Y entonces les dice que se amen de la manera como Él los amó. La pregunta que inmediatamente a uno le surge, ¿cuál es? ¿Y de qué manera los amó? Esa es la pregunta que surge. El texto no lo resuelve, pero el Evangelio sí. Y la historia también. Jesús amó a sus discípulos sin egoísmo. Él nunca pensaba en sí mismo. A lo largo de los evangelios encontramos como siempre su preocupación son los demás. Su único deseo era darse a sí mismo. Y todo lo que tenía lo daba por los que amaba. Jesús también los amó comprensivamente. Convivió con ellos, los conoció íntimamente. Y cuando uno conoce a una persona íntimamente, conoce todo lo bueno y todo lo malo que uno tiene. ¿Sí o no, doña Luz Ángela? Dígamelo a mí. Yo que la conozco a usted. Y a pesar de haber convivido con ellos así, los amaba. A pesar de conocer la liviandad de su ser, la dureza de Pedro, la duda, hasta la traición de Judas, todas esas cosas, todos esos comportamientos de ellos, a pesar de eso, Él los amaba comprensivamente, los comprendía. Él comprendía que el ser humano vivía su propia justicia y estaba lejos de hacer la voluntad de Dios. También los amó sacrificialmente. Estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz por la obediencia al Padre, pero también porque sabía que de esa manera abría el camino para que el resto pudiera comprender qué significaba el perdón de Dios, el amor de Dios por su creación. Finalmente, Jesús los amaba perdonándolos. El primero le dice en el texto, usted me va a negar. Cuando él le acaba de decir, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Y dice, sí, me vas a negar. Sí. En unas horitas me vas a negar. Pero así todo, te amo. Te perdono por ello. Ya sabemos por qué en este evangelio, en el evangelio de Juan, el capítulo 21, aparecen las 3 veces, ¿me amas, Pedro? ¿Cierto? Para mostrar que lo ha perdonado, que ha perdonado su negación. Esos discípulos en unas horas lo van a abandonar. Nunca en toda su vida lo comprendieron realmente. Eran ciegos, insensibles, lentos para aprender
y faltos de comprensión. Tiene que pasar mucho tiempo después de su muerte para que logren comprender su resurrección y especialmente su evangelio. Lo planteamos en 50 días, pero ya sabemos lo que significa 50 días bíblicos o 50 días en el mundo judío. Tiene que pasar tiempo para que logren comprenderlo. Finalmente, si vemos el comportamiento de ellos a lo largo de estos episodios, son unos cobardes. Yo voy a morir por ti, soy capaz de dar la vida por ti. No, querido. Pero a pesar de eso, Jesús nunca les tuvo rencor. Siempre los perdonó. De esa manera amó Jesús a sus discípulos. Y de esa manera le dice Jesús a sus discípulos que se amen. Porque será la manera como puedan reconocer que ellos son sus discípulos, sus seguidores. Y allí, cuando hacen eso, es cuando están realmente dando esa transformación de manejar su propia justicia para empezar a manejar la justicia de Dios y volver a hacer la voluntad de Dios. Todo esto suena muy lindo. ¿Y cómo funciona esto en nuestras relaciones? ¿Amamos sin egoísmo? Hasta el más noble del amor humano, allí hay egoísmo. Creo que de los amores grandes, el que siente una madre o un padre por su hijo. Pero aún ahí hay egoísmo. ¿Sí o no? Esperamos que de todas maneras esos hijos nos brinden felicidad, nos brinden satisfacción, nos brinden alegría. Entonces no es un amor sin egoísmo. Hay sus niveles de egoísmo. Así sea inconsciente. Siempre pensamos en que cuando estamos amando, qué felicidad vamos a tener allí. O la soledad que vamos a sentir cuando no los tenemos a ellos. ¿Y si nos falla ese amor? ¿Y si nos niega ese amor de esos hijos? Bueno, ahí tenemos que aprender todavía del amor de Jesús. Jesús amaba comprensivamente. En esa convivencia con nuestra gente, ¿llegamos a comprenderlos? Bueno, yo sí creo que la única manera que una vida de pareja funcione y trascienda el tiempo es comprendiéndolo, aceptándolo, nunca tolerándolo. Yo no creo en la tolerancia. Yo creo que la tolerancia es una expresión que no debe existir en el ser humano, porque la tolerancia llega un momento donde se agota. En cambio, la aceptación no. Y la única manera de vivir la aceptación es comprendiendo. A pesar de no estar de acuerdo. A pesar de estar diametralmente en desacuerdo. Es la única manera de vivir la comprensión o el amor desde la comprensión. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificarnos nosotros por un hermano, por otra persona, por un ser? Tenemos niveles de sacrificio. ¿Estaremos dispuestos a dar la vida? Puede ser que si yo digo que yo estoy dispuesto a dar la vida por mis hijos,
Yo estoy dispuesto a darla. Probablemente sí. No sé. Espero no tener que llegar a eso. Probablemente lo haga, pero creo que lo dudaría en el momento en que me tocara. Creo que lo pensaría. Así lo hiciera. Y si lo hacemos, bueno, nos acercamos a esa manera de amar de Jesús. Pero por los hijos de alguna manera es fácil hacerlo. Pero por alguien desconocido, Jesús lo hizo por alguien desconocido. Y finalmente, ¿cuántas veces nos hemos quedado sin perdonar? ¿Cuántas veces? La Escritura en el Evangelio nos dice, ¿cuántas veces debemos perdonar? 70 veces 7. 77 veces dicen otras versiones. Hemos acuñado en esta época una versión que me parece mucho más fuerte. Debemos perdonar lo imperdonable. Y cuando perdonemos lo imperdonable, nos aproximaremos al amor de Jesús. Y cuando nos aproximemos al amor de Jesús por los demás, podremos entonces estar en condiciones de dejar de vivir nuestra propia justicia para empezar a vivir la justicia de Dios. Y solo cuando vivamos la justicia de Dios, y cuando vivimos la justicia de Dios, cuando amamos a este Dios, creador, como dice el Salmo de hoy, todos lo alaban, todos incluyendo al ser humano, pero cuando también amamos a nuestro prójimo de la manera como Jesús amó a sus discípulos. Solo allí podremos hacer la voluntad de Dios. ¿Oramos? Padre, siempre tu palabra nos alienta, siempre tu palabra nos encanta, siempre la coherencia de tu mensaje nos da vida. Gracias, Padre, por tu revelación. Gracias a ti, Señor Jesús, por mostrarnos el cómo. Dejar nuestra vida impura y enfocarnos en tu manera de amar para volver a recuperar la pureza y vivir la vida eterna con este Dios y vivir su justicia y dejar de vivir nuestra justicia que produce muerte, llanto, dolor. Que tu palabra, Señor, nos alimente hoy, mañana, toda la semana, todos los días, para que no olvidemos qué significa vivir tu justicia, cómo podremos lograrla, salvar nuestras vidas y recuperar la pureza de todo nuestro ser. A ti, Señor Jesús, gracias por enseñarnos a amar como tú amaste. Amén.